Buenas noches, hermanos, es bueno estar nuevamente junto a ustedes este domingo para poder tener un pequeño devocional. Ustedes saben que estamos estudiando el versículo 21 al versículo 27 del capítulo 3 del libro de Romanos. Y esto es para que nosotros podamos profundizar sobre el conocimiento de palabras y términos tan importantes para la cristiandad como son la justificación, la redención y la propiciación. Pero hoy día no quiero partir con un resumen de todo lo que hemos aprendido en los devocionales anteriores, sino que quiero contarle una historia. No sé si algunos de ustedes conocen al pastor Paul Washer. El pastor Paul Washer es un pastor, por supuesto, que tiene un ministerio internacional. Él viaja mucho a distintos países del mundo. Va a China, por supuesto que a Latinoamérica, y creo que ha estado en Temuco al menos una vez. Este pastor, en uno de esos viajes en avión, tenía una mujer sentada a su lado. Esta vio que él era un hombre religioso, seguramente porque lo vio vestido, tal vez leía su Biblia, no lo sé. Pero al saber que él era un hombre religioso, le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser salva? Ante lo que el pastor responde: para ser salva, lo que tú tienes que hacer es tener una vida perfecta, tanto en obra como en pensamiento. Y esta vida perfecta debe ser desde el momento en que tú naces hasta el momento que tú mueres. Esta mujer, después de eso, quedó un poco confundida, porque probablemente esperaba que el pastor le dijera: ora conmigo, o tal vez le dijera: debes bautizarte. Palabras que muchas veces nosotros escuchamos de personas que hablan de qué hacer para ser salvo. Ella, después de entender la respuesta que le dio el pastor, entendió que ella no era perfecta, que ella desde el nacimiento ya había pecado desde su niñez, que en su mente tal vez, si es que no ha pecado de acción, ha pecado de pensamiento. Ella sabía que no era perfecta. Y algo importante en esto es que nosotros nunca vamos a entender el valor del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo, si no entendemos nuestra naturaleza caída, si no entendemos la realidad del hombre caído. No entendemos que nosotros no somos dignos de estar ante la presencia de Dios, no somos dignos de estar ante su gloria. Y es por eso que Pablo, durante los 3 primeros capítulos, dedica un tiempo, dedica un extenso espacio para hablar sobre esta realidad, hablar sobre la caída de la humanidad, sobre que no hay ninguno justo, no hay un justo ni aún uno. Y es por eso también que nosotros estuvimos hablando sobre el pecado, estuvimos hablando sobre que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestras obras ante Dios son simplemente como trapos de inmundicia. Nosotros estamos en una posición prácticamente opuesta a Dios. Nosotros somos injustos, nosotros somos malvados, nosotros nos vamos de la presencia, nos alejamos de la presencia de su santidad, mientras que Dios es justo, Dios es santo. Y es así como nos presenta la Biblia esta realidad, la realidad de la santidad de Dios. En los Salmos, en una de las partes donde se habla mucho de la santidad de Dios, el versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo, así se revela el Padre en la Biblia, en su revelación. Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver
el agravio. Vemos como Dios es un Dios justo, perfecto. Y cualquiera que pueda entender esta separación de la que estamos hablando entre la maldad del hombre, la suciedad del hombre y la santidad y la justicia de Dios, debería orar con el salmista. El salmista en el versículo 3 del capítulo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá estar ante la presencia de Dios? Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nosotros sabemos que en realidad nosotros no tenemos nada de justicia. En verdad nosotros no somos dignos de estar ante la presencia de Dios. En nuestra vida hay maldad, en nuestra vida hemos cometido distintas faltas. Y debemos decir y afirmar que nuestra justicia no es como la justicia de Dios. Somos seres injustos y caídos. Pero a pesar de todo eso, Dios nos ama. Una mujer en la iglesia, en medio de la congregación, en un canto, decía: ¿por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios me ama? Tal vez en su mente estaba el pensamiento de que Dios la amaba por algo que ella tenía, tal vez por su hermosa voz, tal vez porque sabía tocar instrumentos y sabía alabar a Dios, tal vez por su capacidad para hablar, tal vez porque tenía lindos ojos o una rica cocina, o no sabía qué había encontrado Dios en este túnel del tiempo, algo que había hecho esta mujer en determinado momento que justificaba que Dios la amara. Pero la verdad, hermanos, es que Dios ama sin motivo. Dios ama sin ningún motivo. Es porque Él decidió amar. Dios te ama sin ningún motivo. Y asimismo, sin ningún motivo, a nosotros nos llama. Porque lo justo, ante mirar la realidad del hombre, lo justo es que todos los hombres vayan al infierno. Lo justo es que ninguno vaya a la presencia del Padre, sino que todos vayan a condenación. Eso es lo justo, eso es la justicia, porque nosotros no llegamos a la ley, no cumplimos el estándar de Dios. Somos injustos. Nosotros no podemos cumplir la ley. Y es por eso que hay algo tan maravilloso. En el versículo 21 del pasaje que estamos estudiando, dice, parte así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley. No podemos cumplir la ley. Nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos. Pero hay algo que llama la atención en este pasaje. Es que dice ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No dice el amor de Dios. No dice la misericordia de Dios. Dice la justicia de Dios. Y no sé si le llama la atención ese término que usa la Biblia para referirse a la obra de Jesucristo. Nosotros muchas veces en nuestra ignorancia, porque somos unos ignorantes y tenemos que decirlo, nosotros en nuestra ignorancia no entendemos el costo.
No entendemos el costo de nuestro error, de nuestra falta, de nuestra maldad. No entendemos el costo. Porque muchas veces nosotros pensamos que por hacer cosas Dios nos va a aceptar. Pensamos y creemos eso. Pensamos que porque nos bautizamos Dios nos va a aceptar. Porque hacemos cosas buenas Dios nos va a aceptar. Porque tal vez porque vamos a la iglesia Dios nos va a aceptar. Porque damos limosna a los pobres. Pero eso no puede pagar nuestro daño, nuestra maldad, nuestra injusticia. Es la corte de Dios. La justicia exige un pago. Hay un pago necesario que se debe hacer para que esto sea justo. Hay un pago. Hay un pago para nuestra maldad. Y el problema es que nosotros no entendemos que nuestra maldad es tan grande que ese pago nosotros no lo podemos pagar. Estamos completamente incapacitados para pagar el mal que nosotros hemos hecho. No podemos pagar con ninguna de nuestras obras. No podemos pagar ni con nada de nuestro dinero, aunque fuéramos dueños del mundo. Y no podríamos pagar tampoco haciendo cualquier cosa el resto de nuestra vida. Nosotros no tenemos la capacidad de pagar. Es por eso. Es por eso que Dios en su justicia, entregó a su propio Hijo como pago de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que nosotros somos hechos justos, somos justificados. Somos justificados gracias a la obra de Cristo. Es Jesucristo quien vale más que todo el universo, que vale más que las estrellas, vale más, mucho más que cualquier luna, vale más que cualquier habitante que tenga este universo. Él fue el justo pago por nuestra maldad. Él pagó nuestra maldad e injusticia. Y es a través de Cristo, es en Cristo y por medio de la fe en Cristo que es que nosotros somos justificados. Nosotros somos justificados. La justificación, hermanos, no significa que en el momento en que nosotros vamos de rodilla ante el Padre y pedimos perdón y tenemos fe, no significa que en ese momento nosotros pasamos a ser completamente justos. Porque si no, no pecaríamos más. Y eso es completamente falso. Nosotros sabemos que vamos a seguir pecando en muchos aspectos de nuestra vida. La justificación no es eso. No es que vamos a ser perfectos de ese momento en adelante. Eso no es la justificación. Tampoco la justificación es que exista una especie de infusión de una cierta gracia o un cierto poder que nos permite desde ese momento en adelante poder hacer las cosas bien, poder hacer las cosas justas. Para que así en el pasar de nuestra vida podamos ganarnos esa justicia. Porque si fuera así, la salvación ya no sería por la fe, sino sería por obras. Ese es más o menos lo que creen los católicos. Eso no es la justificación. La justificación es simplemente una declaración. Una declaración en que el juez supremo del universo, Dios mismo, te declara a ti y me declara a mí justo. Es una declaración de justicia. Y esta declaración de justicia es a través del perdón de los pecados.
a través del perdón de la falta, a través del perdón de las iniquidades. La justificación tiene beneficios. Primero que nada, la justificación nos da perdón. Nos perdona, Dios nos perdona de nuestros pecados. Pero no tan solo de nuestros pecados pasados, sino también nos perdona de los pecados futuros. Dios nos perdona de los pecados futuros. Yo recuerdo hace un tiempo atrás bromas que tiraban mis primos cuando eran los bautismos, decían que cuando se metían al agua, ¿no es cierto?, los pecados se iban en el agua. Mire qué ridículo. Y de cierta forma uno tenía la sensación de que tenía que bautizarse lo más tarde posible para que le perdonara la mayor cantidad de pecados, ¿no es cierto? Pero en verdad la justificación de Dios no es algo que solamente perdone los pecados pasados y que de ahora en adelante vas a tener que hacer las cosas bien, sino que es los pecados pasados y los pecados futuros son perdonados en Cristo. Otra buena noticia es que la justificación se trata de que Dios te dé a través del obrar de Cristo. Dios te trata como si tu justicia fuera igual a la justicia de Cristo. Ante Dios, Dios no ve tu vida. Dios no ve tu maldad. Dios no ve todas las cosas malas que tal vez has hecho en tu vida y que harás. Sino que Dios ve la vida santa de Jesucristo. Ve la vida sin pecado de Jesucristo. Ve ese amor perfecto al Padre de Jesucristo. Ve esa glorificación eterna y perfecta. Eso es lo que ve. Esa es la presencia que tú tienes ante Él. Esto es lo que le llaman imputar. Es decir, que Dios cuenta la justicia de Cristo como si fuera tuya, sin serla. Esto es lo que entendemos muchas veces en el Nuevo Testamento como las vestiduras blancas. Aquellos que están vestidos con las ropas blancas de la santidad. No son ropas de ellos, es una ropa que Dios le ha dado. Y finalmente, otra buena noticia de la justificación es que nosotros tenemos paz para con Dios. En Romanos 5, capítulo 1, dice lo siguiente, Romanos 5, versículo 1 dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la justificación, nosotros tenemos paz. Antes, nosotros éramos hijos de ira. Las flechas o las saetas de Dios estaban sobre nosotros, porque no nos habíamos arrepentido. Pero en el momento en que vamos en arrepentimiento y fe, dejamos de ser hijos de ira y pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios para amar perfectamente a Dios, para poder estar con Él en Cristo a través de la fe. Si tú, viendo este devocional, entiendes y has llegado a la convicción de que no tienes paz para con Dios, tal vez porque has visto tu vida de injusticia o has entendido que has hecho mucho mal a otras personas, a ti mismo, y por eso estás destituido de la gloria de Dios. O tal vez has entendido que todas tus obras buenas, todas las cosas buenas que has hecho, ante Dios simplemente son como trapos de inmundicia, porque no están hechas bajo
la fe en Cristo. Y esas obras buenas, por muchas, muy buenas que sean, y por la extensión que tengan, no pueden borrar todo lo malo que tú has hecho ante Dios. Si entiendes esto, es porque en este momento Dios está abriendo el camino. Es porque Dios se está abriendo y te está dando a entender. Y yo te puedo decir que lo que puedes hacer es ir en oración y pedir a Dios, porque Dios es el que hace la obra. Dios es el que abre el camino. Dios es el que abre el corazón. Y pide a Dios que te vista con las ropas blancas del Cordero. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar frente a ti, amado Padre, sabiendo que no está en nuestra justicia, sabiendo, Señor amado, que tú nos ves como ves a Jesucristo, que está en tu presencia, que está a tu diestra, amado Padre. Gracias te damos, Señor amado, porque podemos estar a ti, orar a ti y saber que tú nos escuchas. Señor amado, te damos gracias por estas ropas blancas, Señor, que tú le das a tus hijos. Señor amado, queremos alabarte y adorarte eternamente. Señor, queremos que estas ropas no sean solamente algo externo, sino que también sean algo interno y que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Gracias, Señor amado, porque esta es tu obra, la obra de Dios, la obra del Eterno, del Santo. Y no hay hombre que pueda hacer algo así. Gracias, Señor amado. Que la gloria sea solo para ti. Dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.